Probablemente ya te has encontrado varias veces, mientras leías la Biblia, con dos títulos muy importantes dados a Jesús, Hijo del Hombre y Hijo de Dios. Pero, a pesar de ser tan importantes estos dos títulos, normalmente son muy mal interpretados. Por eso quédate en este video hasta el final, porque aquí finalmente vas a poder entender los significados más profundos de estos títulos y sus diferencias para nunca más olvidarlos. Sabemos que Jesús tiene dos naturalezas. Él es divino y humano. Tener esa información en mente puede llevarnos a pensar que cuando Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, estaba hablando de su naturaleza humana, y cuando se llamaba a sí mismo Hijo de Dios, se refería a su naturaleza divina. Y bueno, no es tan simple así, porque ambos títulos tienen aspectos que se refieren tanto a su divinidad como a su humanidad. Y lo interesante es que el énfasis de estos títulos tal vez sea casi exactamente lo opuesto de lo que normalmente las personas imaginan. Vamos a comenzar por el significado de Hijo del Hombre. Jesús usó este título para referirse a sí mismo 82 veces en los Evangelios. Pero no solo Jesús se llamaba así en la Biblia. El profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento también se llamaba Hijo del Hombre, pero con una diferencia fundamental. Jesús no se refería a sí mismo como un Hijo del Hombre, como hizo el profeta Ezequiel, indicando su humanidad. Él usaba el artículo definido, el Hijo del Hombre. A propósito, este término aparece en el Antiguo Testamento, la mayoría de las veces, significando fragilidad. Hijo del Hombre es simplemente una manera poética de referirse al ser humano, destacando la mortalidad y la fragilidad humana. Este uso aparece frecuentemente en los Salmos y en otros escritos poéticos. Pero, ¿y para el propio Jesús qué significaba este título? En Lucas 21:27, él dice: «Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con poder y gran gloria». Este pasaje es extremadamente importante para que comprendamos lo que Jesús quería decir cuando se llamaba así, porque el título Hijo del Hombre es descrito con otros detalles, nubes, poder y gran gloria. Y a partir de este versículo percibimos que cuando él usa Hijo del Hombre, está utilizando el término en el mismo sentido que es presentado en Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, que dice: «Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido». Es a esta figura enigmática de Daniel 7, a la que Jesús se aferra para describirse a sí mismo como el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús no usa Hijo del Hombre como un término genérico para hablar de un ser humano, sino como un término escatológico aplicado directamente a la persona del Mesías. ¿Y sería este Hijo del Hombre meramente un ángel? No, porque en Daniel los ángeles son claramente descritos como ángeles, mientras que este ser en ningún momento es llamado o descrito como un ser angelical. Este pasaje habla claramente de alguien que tuvo origen celestial y recibió dominio eterno sobre todo el mundo. Y los sacerdotes no dejaron de percibir la relación con este pasaje cuando Jesús dijo: «Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo». La referencia a Daniel 7 era innegable, y el sumo sacerdote y su consejo sabían que Jesús estaba alegando ser el gobernante eterno de este mundo. Por eso dijeron: «Ha blasfemado, reo es de muerte». A partir de este acontecimiento, percibimos que Jesús finalmente deja explícitas las reivindicaciones de que el gobierno del mundo le pertenece a él mismo. Aún observando este versículo, nota que aquí Jesús une dos textos del Antiguo Testamento, el Salmo 110 y Daniel 7. Este salmo, el más citado en el Nuevo Testamento, describe el reino del Mesías. Y en otro momento, hablando sobre este salmo, Jesús hizo una pregunta a los fariseos: «¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo?». Esta pregunta no recibió respuesta de los fariseos, pero es directa. Si estamos hablando del Mesías, ¿cómo puede ser descendiente de David y al mismo tiempo ser considerado superior a David? ¿Quién podría tener una autoridad mayor que el propio rey David? El punto es que, aunque el Mesías fuera descendiente de David, también trascendía a David. Por lo tanto, el Mesías no solo vendría de la descendencia de David, sino que también poseería una autoridad superior.
porque venía antes que él en importancia. Cuando Jesús y sus discípulos estaban pasando por campos de trigo en sábado, los discípulos comenzaron a arrancar espigas y a comer, lo cual los fariseos consideraron una violación de las leyes del sábado. Él dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y cuando él perdonó pecados, causó un alboroto entre sus contemporáneos, que dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? A lo que él respondió, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Este título, Hijo del Hombre, que Jesús usa para sí mismo, es un título que se refiere más a la naturaleza divina que a la humana de Jesús. Date cuenta de que tendemos a pensar que Jesús, al llamarse el Hijo del Hombre, fue una expresión de humildad, cuando en realidad fue una afirmación de autoridad divina. Ahora, para entender mejor lo que significa Hijo de Dios, necesitamos prestar bastante atención, principalmente a lo que dice el Evangelio de Juan. Por ejemplo, en Juan 5:18 está escrito, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos entendieron este mensaje directamente de Jesús, quien los llevó a esa conclusión. En Juan 8:57 a 58, los judíos se burlaron de Jesús preguntando, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús respondió, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Al usar la expresión yo soy, Jesús se estaba identificando con Dios, quien en Éxodo 3:14 dijo, yo soy el que soy. Para los judíos, esto era una blasfemia extrema a menos que fuese verdad. Otro ejemplo está en Juan 10:33, donde los judíos intentaron apedrear a Jesús, diciendo, no te apedreamos por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Más tarde, delante de Poncio Pilato, los judíos insistieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Pero ¿por qué la afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios sería considerada blasfemia y merecedora de muerte si en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel y otros seres fueron llamados hijos de Dios y sin embargo no eran considerados Dios? Nuevamente, porque los líderes judíos entendieron perfectamente lo que Jesús quiso decir con la frase Hijo de Dios. Ser el Hijo de Dios de la forma que Jesús hablaba implicaba tener la misma naturaleza de Dios. En otras palabras, en el sentido utilizado por Jesús, el Hijo de Dios es Dios. Esta afirmación de igualdad con Dios era vista como blasfemia por los líderes judíos, y por eso ellos exigieron la muerte de Jesús, conforme a Levítico 24:15. Hebreos 1:3 refuerza esta idea afirmando, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Observa que la expresión Hijo de Dios pasó a significar mucho más que solo un Mesías humano. En el Evangelio de Juan implica que Jesús estaba haciendo Dios, lo que hacía sus alegaciones aún más mortales a los ojos de los líderes judíos. Cuanto más Jesús reivindicaba este título, más peligrosa se volvía su posición. Al final, fue esta reivindicación de divinidad y realeza la que llevó a su condenación. Los 3 primeros versículos de Hebreos harán este término mucho más claro de una manera simplemente asombrosa. Ellos son enfáticos al decir que el Hijo es aquel a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús es la naturaleza exacta de Dios duplicada. Esto lo hace exactamente igual a Dios en todos sus atributos. Además, Él mantiene continuamente el universo con la palabra de su poder, algo que solo Dios puede hacer. Si combinamos lo que todos estos pasajes dicen, percibiremos que el título Hijo de Dios, cuando se aplica a Cristo, declara con firmeza su divinidad, alguien igual al Padre en todos sus atributos. Pero observa también que el título Hijo de Dios es dado, en primer lugar en las Escrituras, a aquellos que manifiestan obediencia al Padre. La filiación es definida predominantemente, no en términos biológicos, sino en términos de estar en concordancia o sumisión a Dios. El mismo Jesús, en sus discusiones con los fariseos, que afirmaban ser hijos de Abraham, los reprendió y dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, sois hijos de aquel a quien obedecéis. Entonces nota que este título también lleva su aspecto de humildad y sumisión de Jesús a su Padre.
el Hijo de Dios es aquel que obedece a Dios. Y esto nos lleva al aspecto más humano de la naturaleza de Cristo. Los títulos Hijo del Hombre y Hijo de Dios son fundamentales para comprender la compleja naturaleza de Jesucristo, revelando tanto su humanidad como su divinidad. Comprender estos títulos a la luz de las Escrituras nos permite una visión más profunda de la identidad y misión de Jesús. Hijo del Hombre y Hijo de Dios no son solo designaciones teológicas, sino revelaciones estratégicas de la naturaleza de Cristo. Entender estos dos títulos nos lleva a reconocer la totalidad de Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre, cuya autoridad, poder y obediencia culminan en su obra redentora por la humanidad. Ahora, si quieres profundizar en tu estudio bíblico, echa un vistazo a mi recurso exclusivo, mapas mentales de todos los libros de la Biblia, diseñados para hacer tu aprendizaje más fácil y efectivo. También recibirás materiales extra para llevar tu jornada bíblica al siguiente nivel, no te lo pierdas. Haz clic en el enlace en la descripción para obtener acceso inmediato. Aprovecha para ver también el video que está apareciendo en tu pantalla. Hasta la próxima, ya.